La verdad que en las últimas elecciones no nos ha ido bien. Estamos con Rolando Arellano, de Arellano Consultoría para Crecer, porque se ha realizado, Rolando, un trabajo, un estudio en febrero, esta es la ficha técnica, de cómo vota el Perú. Y lo importante es el universo también que ustedes han podido lograr transversalmente. 1.234 personas, margen de error 2,79, índice de confianza 95 y hombres y mujeres mayores de 18 años. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Mónica. Y empecemos por eso, ¿no? O sea, los peruanos en realidad no nos hemos estudiado de cómo votamos, hablamos de candidatos, hablamos de personas, pero no hablamos de la calidad del voto, ¿no? Así es, Mónica. Nosotros estamos muy preocupados porque mucho estamos pensando en la oferta electoral, que es importante conocerla, pero hay un elemento que es fundamental en toda elección, que es el votante. Y cuando nosotros empezamos a estudiar esto, nosotros como empresa no hacemos trabajos políticos, o sea, es parte de nuestro estudio, sí hacemos trabajos sociales, y nos preguntábamos qué es lo que estaba pasando en el lado de la demanda. Correcto. Y encontramos una serie de respuestas. Por ejemplo, vamos con esto, que es primordial. Ha habido elecciones que se han perdido por 0, algo, 40.000 votos, en fin, y luego a llorar a la playa, ¿no? Y aquí lo que se ve es que hay un incremento del ausentismo electoral. Así es un incremento que demuestra que cada vez le damos menos importancia al voto. De hecho, hay mucha gente que decide si es que le cuesta más el taxi para ir a votar que la multa que recibiría por eso, ¿no? Aproximadamente en primera y segunda vuelta ha habido un ausentismo de un 10% mayor que en las anteriores ocasiones o más, ¿no? Y creciente, además, creciente y mucho más importante incluso en algunas regiones fuera del interior del Perú. Y este ausentismo está en todos los niveles. El ausentismo está en todos los niveles, se da un poco más, como digo, en la sierra y en el sur, y en todos los niveles sociales, sí, sin duda. Yo voy a pedir al siguiente cuadro, que tiene que ver con el desequilibrio entre la oferta y la demanda política. ¿Qué podemos sacar en blanco y negro aquí? Mire, lo que sucede es que, claro, como tenemos votantes cada vez menos interesados en votar, vamos a tener elecciones... votantes indiferentes. Votantes indiferentes, lo cual nos lleva a tener autoridades de menor calidad. Y esa autoridad de menor calidad simplemente lo que hace es que se desprestigie la política y las buenas personas o los mejores candidatos no se presentan. Con lo cual la probabilidad siguiente es mayor, o sea, se genera un círculo vicioso que lo estamos viendo, ¿no? O sea, hay un detrimento de la calidad de los candidatos. Estamos hablando de más candidatos, pero menos calidad de candidatos. Como estamos viendo ahora, correcto, ¿no? Y hay una mayor probabilidad de error al momento de elegir, queda claro. Así es, con 43 candidatos y con malos electores, en el sentido de electores poco informados, lo que vamos a tener nosotros es un problema mayor, ¿no? Porque la posibilidad de que salgan malas autoridades es mucho mayor. Ahora, ustedes han hecho una clasificación de los tipos de votantes peruanos. Están, digamos, los cerebrales, los hígados, o sea, los hepáticos, los que tienen su corazón y se sienten identificados con la simpatía del candidato o candidata, y los estomacales, que me imagino que es la náusea, ¿no? O sea, voto por cualquiera, el más radical. Sí, básicamente sí. Digamos, lo que casi los estomacales son los que votan esperando dádivas, votan un poco con a ver qué recibe. Sí. Y esos son mínimos ahora, y la razón es que casi nadie confía en las promesas de los candidatos. O sea, los que votan con el corazón son los que la mayoría de aquellos, es decir, alguien que les cae simpático, que se parece a mí, que es una persona agradable, etcétera. Hasta ahora ellos son la mayoría.
El hígado, que es un poco los que votan contra el antisistema, no son tan grandes como uno pensaba. ¿No es Bueno, cierto? 25,6, ¿no? Así es, pero es más lo afectivo que digamos que el hígado, ¿no? Y los cerebritos, o sea... Los que piensan un poco más su voto solo son un cuarto de los votantes, lo que genera un problema, porque 75% de los peruanos no votamos de manera reflexiva, ¿no? Ahora, el siguiente cuadro tiene que ver con algo que es muy importante también. Si es o no importante para la gente votar, digamos, elegir al presidente, ¿no? ¿Le dan la importancia, le damos la importancia para elegir al presidente o presidenta? Mira, siendo la autoridad más importante del Perú, todos deberíamos decir que es muy importante. Solo 38% de los peruanos consideramos que es muy importante Ahora, votar. entre importante y muy importante sí hay un porcentaje que es sustancial, digamos. Así es, pero tengamos en cuenta que si a uno le preguntara, oye, ¿cuán importante es elegir a un gerente de una empresa? El que me digan, bueno, es importante, pero no muy importante, ya nos dice algo. Pero hay incluso casi 20% que no le parece importante. O sea, entre nada, poco y algo. ¿Sí? Y eso, como decías tú al comienzo, si en las elecciones tenemos que las diferencias entre candidatos se han definido por décimas, que el 20% de la gente simplemente vote sin importarle, es fundamental para las autoridades que tenemos. Ahora, personalmente creo que deberíamos darle un peso a la primera vuelta porque ahí se elige, digamos, el centro del poder, que es el Parlamento. Y esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante considera ir a votar por los congresistas? Y ahí la cosa varía y es más preocupante aún. Mucho más preocupante. Solo uno de cada ciudadano considera que votar por el Congreso es importante y considera además, como tú bien lo dices, que la primera vuelta no es la decisiva. O sea, lo importante es la segunda, cuando en realidad en la primera vuelta se eligen a personas que van a tener una importancia fundamental para nuestro bienestar, para nuestro desarrollo. Y cuando han ido al detalle de esto, que es el siguiente cuadro, que tiene que ver sobre si se marcó o no para elegir congresistas en el 2021, claro, ¿no? En la última elección, no el último presidente, en la última elección, digamos, y luego si escribió los números específicos de sus candidatos, ¿no? Así es, claro. A la mayoría no le interesa, no es importante, sin embargo, el 80% escribimos números de candidatos. Y en realidad lo que nos hace... ¿Pero por qué? ¿Porque alguien le dice? ¿Porque en la cola? ¿Porque en la semana anterior? ¿Que la gente, digamos, que está en su entorno le dice vota por este o vota por el otro? En gran parte sí. La gran influencia es una influencia de la familia y un poco influencias externas. Pero más allá de quién me lo dijo, lo importante es que yo no considero que eso es trascendente y por lo tanto al final pongo cualquier cosa, lo que se me ocurra en el momento, ¿no? Y eso es lo peligroso y luego nos estamos quejando de cómo está conformado el Congreso de turno, que en realidad en cada elección la apariencia es que involuciona, no que evoluciona, ¿no? Que es más complicado todavía. Y después tenemos la mayoría de votantes que se deja influenciar por terceros. Acá hay una cifra contundente que tiene que ver con el núcleo de amigos y familia, ¿no? 76%. Así es. Es el elemento fundamental para elegir, aunque digamos, la gente hace algunas investigaciones, pero esas investigaciones en el fondo son solamente pasivas. Ahora, si queremos hacer patria, ¿no? Lo que tenemos que empezar a fomentar es justamente el entorno en el que vivimos para poder tener una mayor reflexión sobre los candidatos que vamos a tener. Pero en investigaciones propias, ¿a qué se refiere? Que acude aquí a los medios digitales, a los medios televisivos, radiales, etcétera. Busca un poco más de información por su cuenta. Pero es, como le digo, son informaciones relativamente ligeras, porque son básicamente recibir información más que buscarla, ¿no? Poco menos la opinión de expertos, ¿no? Y las redes sociales también tienen, digamos, un porcentaje que puede ser, que va increciendo, que va creciendo, ¿no? Así es, con la desventaja de que las redes sociales tienen
menos credibilidad cada vez, ¿no? O sea, la gente no confía tanto en la información que le llega en las redes sociales que en otros medios. Y ahora la evaluación de la calidad de las autoridades, ¿no? O sea, las autoridades hacen más daño de lo que realmente, ¿no?, aportan al país. Esa es también la percepción. Quizás nos puedes desmenuzar este cuadro. Claro, fíjense, lo que sucede es que un poco se crea la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Sí. Yo no quiero votar, pero en gran parte no quiero votar porque no confío ni siquiera en que las autoridades son número uno, útiles. desconfianza O absoluta. sea, ¿para qué me voy a preocupar en votar con alguien que según nosotros hacen más daño a la sociedad que bien? Entonces, tenemos que más del 50% de los peruanos Sí. consideran que las autoridades hacen daño, con algunas regiones donde es más de 60%, o sea, 2 de cada 3 personas, como la Costa Sur, La Costa Ica, Sur, Arequipa. que es Ica y Arequipa, ¿no? Así es, consideran que las autoridades hacen daño. Entonces lo que hay es un deterioro del sentimiento democrático, porque justamente la idea es que las autoridades sirvan para generar crecimiento, desarrollo para la población. Claro, la costa norte, la Sierra Norte, más o menos en el mismo porcentaje, pero estamos hablando de más de la mitad. Más de la mitad. ¿No? De los que han exacto. respondido. Un poquito más en la selva y sobre todo ahí está señalizado Tarapoto y luego viene lo que hemos mencionado, que es la costa sur. Es decir, no creo en ti, tengo desconfianza y por eso me da exactamente lo mismo. Más o menos es digamos, la conclusión. Así es, y por eso no voto bien, ¿no es cierto? Y cuando gana un candidato por el que yo, por ejemplo, no he votado, ¿cuál es la postura que tenemos frente a eso? Simplemente no reconozco el resultado, o sea, no es mi reconozco, problema. no es mi problema. Allá tú que votaste por el otro, ¿no? Así es. Es un poco como en un partido, si no gana mi equipo, entonces, bueno, yo no reconozco el resultado, ¿no? O sea, que ocurra, o sea, la esencia de la democracia nuevamente está en cuestión. Claro, estamos hablando de un 76% y claro, hay un 24% que asume la responsabilidad del todo, ¿no? Claro, y peor aún, porque en algunos casos resulta que sí voté, pero lo que pasa es que no me di cuenta que venía en el paquete, ¿no? Pero aquí en la conclusión lo que reflejan los resultados es esta necesidad, no tenemos una identidad, ¿no?, de lo que es votar en favor del país, mejorar la calidad de vida de todos y no solamente pensar desde mi punto de vista personal. Y claro, cuando nos quejamos que los congresistas, los presidentes solo tienen su agenda, nosotros estamos haciendo lo mismo. Así es. Como votantes, ¿no? Nosotros nos quejamos de casi todas las autoridades que tenemos, pero hay un elemento que tienen todas ellas en común, que nosotros las hemos elegido. ¿De acuerdo? Y tenemos que ser responsables de esa elección. ¿Y podríamos decir que cada vez elegimos peor? Exactamente, lo que está viéndose es eso. Por eso es que hemos generado este proyecto Vota Bien, porque para evitar ese deterioro, porque las elecciones que se vienen en el 2026 son elecciones críticas. Críticas y un parteaguas, ¿no? Es un o nos vamos parteaguas. al diablo o enrumbamos el país. Así es, las condiciones macroeconómicas son muy, muy buenas para el país, pero las condiciones políticas, sociales son muy malas. Entonces, si elegimos mal, vamos a ir peor, pero si elegimos bien o mejor que lo de antes, podremos tener un desarrollo. Pero aquí hay 3 palabras que son importantes, ¿no? El Perú es mayoritariamente impulsivo, emocional y desinformado. Entonces es una bomba Molotov. Así es, que la podemos cambiar felizmente. La buena noticia, Mónica, es que conocer el problema en el momento adecuado puede ayudarnos a cambiar. Y eso es lo que queremos hacer, que los peruanos reconozcamos que hay un problema y que empecemos a trabajar para evitarlo. O sea, 1 de cada 4 se informa bien o tiene, digamos, una actitud proactiva para informarse. Así es. ¿No? El 76% no conoce las funciones de un congresista. Ahí está el problema, porque cuando le piden al congresista que no construya esto, que me dé plata para la carretera, y claro, no tienen ni idea o no mucha gente de qué cosa debe hacer un congresista, ni los propios congresistas. Y tampoco las funciones del presidente, ni de la del Poder Judicial. ¿Cómo lo ven al presidente, no? O sea, ¿lo ven como un qué? Como un protector, como un padre, una madre que lo puede todo, cuando un político dice yo soy el padre, yo soy la madre, y en fin, esa es la sensación que hay, ¿no? Un poco menos del 50% considera que el presidente es un gerente.
pero casi 30% y un poco más en las mujeres cree que es un papá, que es el que debe darnos cosas. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, pues porque no es la razón. Es una persona que viene a administrar las cosas que nos pertenecen a nosotros. Y por lo tanto, él debería fijarse en el bienestar nuestro debido a nuestras instrucciones y para eso lo elegimos. O sea, lo que viene en 10 meses, ¿no?, nos tiene que agarrar con un piso más parejo, a pesar de los 43 candidatos o candidatas. Lo que tenemos que tener claro es que si no tenemos una actitud, nosotros los electores, no tenemos futuro. Claro, y no podemos quejarnos mucho, tampoco. No, igual nos vamos a quejar, porque además es parte, digamos, de la queja diaria o de responsabilizar en fin, al papá, a la mamá, a la prensa o a cualquiera de la esquina que no me dieron la información adecuada. Así es. Eso es lo que ustedes han podido sacar en blanco y negro en este estudio, ¿no? Claro, y por eso queremos generar este movimiento Vota Bien sin orientación partidaria, ¿no? Rolando, tú me decías una cosa que es importante. Si solamente un 8 o 10% de peruanos votaran mejor adicionalmente a lo que tenemos ya como evidencia, ¿no?, en cada ciclo electoral, las cosas podrían cambiar en nuestro país. Así es, las elecciones se han definido por décimas. O sea, si pudiéramos tener 10, 15% de gente que entre la población, entre las personas que nos ven, toman la decisión de responsabilizarse, vamos a tener un crecimiento muy grande en el país. El próximo estudio vamos a ver si es que de alguna manera generamos algún tipo de conciencia. Insisto en que la primera vuelta electoral es sumamente importante y ojalá que nos podamos comprometer para ello. Porque al final, ahí es donde se pasa verdaderamente el colador. Y eso es lo que tenemos que asimilar los peruanos para poder enderezar nuestro futuro inmediato. Muchísimas gracias por estar con nosotros.